a encarar la parte compleja. Yo entiendo que con Chaliud debes haber Sí, tratado también sí, sí, el sí. tema de las corridas y de... Mire, Itia, hubo 3 temas en los cuales este gobierno fracasó raudamente. Le digo porque el viernes que viene obviamente el programa va a tener Sí, otra otro cariz. característica. Va a tener mucha música, pues si no vamos a hablar de internacional y si no, y la verdad que no va a ser fácil No, no hablar podemos de tocar política. temas generales de Pero economía. este gobierno tuvo 3 temas centrales en la política económica que, que obviamente faltó la concepción del peronismo y que lo llevó al fracaso. No es casualidad que uno diga son socialdemócratas, van a fracasar. Y dice, Moreno, pero no pueden hacer las cosas bien los socialdemócratas. Y no, piensan mal y actúan peor. Salió un artículo firmado del presidente del Banco Central y comunicado institucionalmente, o sea que fue un comunicado firmado e institucional orgánico, no sé si del directorio del Banco Central, entiendo que sí, pero si no, por su representante que es el presidente, que habla en nombre del directorio, habla en nombre de la institución, no es personal, porque está con el logo del banco y lo circuló la gerencia de comunicación estratégica, o sea que no es que él hizo una nota de opinión y puso y No, ahora no, soy no. presidente del Banco Es Central. institucional, claramente. Defendiendo las LELIQs, explicando cosas increíbles que para un economista dan vergüenza ajena. Ahora, de eso ya algo comentamos la semana pasada, de eso algo comentó Pablo, pero eso en este gobierno también tiene un origen que hay que transitar. El primer origen de esto tiene que ver con que en algún momento del inicio del gobierno de Alberto Fernández pululó una idea con un nombre ampuloso que se llamó teoría monetaria moderna. Nosotros nos dedicamos en este programa a decir, miren que no es teoría, no es monetaria y no es moderna. Básicamente eso era, imitamos todo lo que querramos porque no tiene ninguna importancia. Déficit. Sí, el déficit no es importante, lo financiamos con emisión monetaria. Trajeron académicos para eso. Trajeron. Cada vez que trajeron uno a hablar de ese tema, nosotros le decíamos, mire que está mal, mire que está mal. No se puede emitir la plata a troche y moche, eso está mal. No tiene lógica, no tiene sentido. Si la pobreza fuera un problema de falta de plata, no habría pobres en el mundo. Directamente se emitiría plata, se regala y la pobreza no es falta de plata, es falta de los bienes y servicios que se compraría que con esa plata, que como no hay suficientes bienes y servicios, lo que se hace en la economía es excluir a algunos del consumo. ¿Y a quién se excluye? A los que no tienen plata. En todo caso, si todos tuvieran la plata y no aumentas la producción, lo único que tenés es inflación, porque más gente va a disputar por esos bienes. Entonces, ¿qué se hace? A través del sistema de precios ya se elimina el que puede consumir y el que no puede consumir. La pobreza, muchachos, que falta de consumo es porque faltan los bienes y servicios, nacionales o importados. Y esto es así, no es de plata. Pero vinieron muchachos a explicarle al gobierno que esto era la teoría monetaria moderna y que el mundo funcionaba así. Y la compraron por ignorancia, porque le parecía que eso era una economía progresista, porque le parecía A, B y C. Y en esto también son responsables otros economistas, como es el caso de Kicillof, que tendrían que haber explicado que esto está mal, porque Kicillof lo debatimos en el gobierno. Y si bien Kicillof podía decir, no, bueno, se puede emitir, y era una discusión, cuando uno decía, mirá, Kicillof, si a vos te parece que es así, duplicá la base monetaria, duplicá la cantidad de dinero que hay para mañana y a ver qué pasa. No, bueno, o sea, que Kicillof tiene formación como para haberle dicho al gobierno, en ese momento hablaba todo el tiempo con Fernández, igual que
que Rodríguez Larreta, ¿se acuerda que era el trío de la pandemia? Le digo, no, mirá, no sigamos haciendo esto que está mal. No se puede emitir plata a troche y moche. Claro, emitiste plata a troche y moche para financiar algo que usted acaba de decir también, que el déficit fiscal no es relevante. Mire, no es cierto que el déficit fiscal no sea relevante, es un problema, si no, la década ganada lo hubiésemos hecho con déficit fiscal, y lo más virtuoso de la década ganada... Claro, entonces ustedes piensen que si nosotros hicimos la década ganada con superávit fiscal, ¿por qué va a estar bien hacerlo con déficit fiscal? ¿Por qué va a estar bien si ya demostramos que fue exitoso con superávit? ¿Por qué no copiamos? ¿Por qué no lo hicimos? Porque piensan de otra manera. Entonces, 3 elementos. La teoría monetaria moderna, el déficit fiscal no tiene inconvenientes, podemos funcionar con déficit fiscal y creciente. Y para esterilizar la plata, utilizamos la LELIC, que es lo que Macri le cambia el nombre a las LEVAC, que a su vez es algo que viene de la década del 70, que era la cuenta de regulación monetaria, que quizá el programa que viene, Pablo puede hacer la historia, cuando era presidente del Banco DIS, y Arriazu, que a veces escribe en Clarín, era asesor del director y asesor del presidente del Banco Central. Algunos economistas de aquella época, Carlos Rodríguez, todavía están vivos, pueden explicar esa cuenta de regulación monetaria, que son los antecedentes de la LEVAC, que son como LEVAC antecedentes de la LEVIC, devengan intereses. Entonces la discusión con el presidente del Banco Central es que ese costo que generan las LELIC de prácticamente 2 billones y pico de pesos por mes, están bien porque van a los bancos, pero a su vez van a las imposiciones, a los depósitos que hacen las personas físicas y jurídicas. Y si no, con eso no habría depósitos en los bancos. Y si no hay depósitos en los bancos, ¿qué haría la gente con la plata que le sobra? O sea, lo que dice el presidente del Banco Central, que él está sosteniendo el ahorro argentino, que alguna vez va a financiar la inversión. Mire, esto es un disparate. Ese costo que incurre el Banco Central por pagar un interés exorbitante a los dueños de las letras para que le dé la plata como depósito a través del sistema financiero. Usted va a depositar en un banco y el banco a su vez agarra su plata y la deposita en el central. El central le paga interés al banco y también le paga, y el banco le paga un interés a usted. Entonces yo dice que eso, no dice que no es un costo, pero dice que es virtuoso para el día que la Argentina empiece a crecer. Mire qué tontería. Porque ese costo, desde hace más de 50 años, que se llama déficit cuasi fiscal. No se llama fiscal, y porque el fiscal es el del Tesoro. Es el del Banco Central. Este es el cuasi fiscal porque es el del Banco Central. El fiscal es el del Tesoro. Ingresos más chicos que los egresos, como en cualquier familia, cualquier empresa. Cuasi fiscal porque lo hace el Banco Central, no lo hace el Tesoro. Pero eso a los fines de diferenciar cuál es el origen del déficit. Después hay que sumar todos. Es déficit. Es déficit. Hay que sumar todos. Y este mes que acaba de terminar, con la inflación, que es septiembre, terminó con un déficit total. ¿Qué es el déficit total? El déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal y el déficit de las jurisdicciones subnacionales, la municipalidad, las provincias, los que tengan déficit. No todas tienen déficit, pero todo eso, cuando usted suma, le da 2 puntos de las jurisdicciones subnacionales, provincias y municipios. Eso da 2 puntos. Pero claro, da 16,5. O sea que casi 10, 11 le está dando el cuasi fiscal, del 16 puntos. 3,5 le está dando el fiscal. Pero el cuasi fiscal no es una pérdida del Banco Central. No es que no es una pérdida. ¿Cómo paga esa pérdida del Banco Central? Emitiendo plata. El Banco Central es el único que puede financiar también su déficit emitiendo plata directamente para él.
El Tesoro se lo tiene que pedir al Central. El Tesoro cuando dice emita plata y me la da para mis gastos por encima de mi ingreso, o le hace un adelanto de futuras utilidades, o le cambia un bono, o le hace un adelanto transitorio. Así se llaman contablemente. Bueno, el secretario de Hacienda llama al presidente del banco y le dice, yo como soy dueño del Banco Central, adelantame a cuenta de futuras ganancias, o adelantame o cambiame este bono, o adelantame plata que después te la devuelvo cuando cobre los impuestos. Bueno, listo, ve usted que ganancia se cobra, hay 5 adelantos en el año y después está la liquidación final. Entonces el secretario de Hacienda le puede decir, mirá, el mes que viene cobro ganancia, así que adelantame ahora que no me alcance y te lo devuelvo el mes que viene. Eso se llama adelantos transitorios. Claro, te adelantan la plata y después nunca la devolvés. Pero el secretario de Hacienda se la tiene que pedir al Central. Y el Central encuentra algún vericueto para imprimir y dársela. Ahora, para sí mismo no, ningún vericueto. Directamente imprime plata y a la bolsa. Y esto es lo que está pasando. Entonces, el déficit cuasi fiscal, que nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo, y con el déficit fiscal total, que es la suma de estos 3 ítems, están todos hablando. Ahora todos. Nosotros hablábamos en soledad porque algunos economistas no querían malquistarse con el presidente del Banco Central. Entonces, como el presidente del Banco Central decía que eso no tenía impacto en la economía, no, y sigamos porque son en pesos. Si los que me están escuchando leen las noticias del 2021, 2022 o principios del 2022, dicen, no, pero ese déficit es en pesos. Claro que es en pesos, pero lo emitís y a la larga te pasa lo que pasó ahora. Un déficit fiscal de 16 puntos y medio, y a su vez una inflación de 12.7, cuando la anterior fue 12.4. Nobleza Omiga a mí me dio 12.9, cuando al gobierno le dio 12.4, y me dio hasta 10.5, cuando el gobierno le da 12.7. Claro, cuando usted suma, y suma el anual, no hay tanta diferencia. Puede haber alguna diferencia, 1, 2 puntos, 3 puntos. Al final, que a nosotros nos dé 136 la anualizada y ahora a ellos le dé 133. Pero finalmente nos encontramos. Nos encontramos en el horno. Además. Claro, nos encontramos. Claro. Todo esto tiene su origen en haber pensado mal y haber actuado peor. Y este va a ser el resultado de las elecciones. Es muy difícil para el gobierno. Es muy difícil estas elecciones para el gobierno. Pero el origen de este desastre, de una derrota que ya tuvieron en el 21, una derrota electoral en el 21, está en estas cosas, entre otras. Haber pensado como socialdemócrata y no haber ni pensado ni actuado como peronista. Y lo decimos ahora, y damos el ejemplo de la política económica. El peronismo no piensa que el déficit fiscal es inocuo. El peronismo no piensa que se puede emitir plata a mansalva. El peronismo no piensa que la LELIQ con su déficit cuasi fiscal no tiene importancia. Lo escribimos y lo dijimos. Y lo hicimos. Por eso hicimos la década ganada. Está en la conciencia de este gobierno el resultado de las elecciones del próximo domingo. Ellos son los responsables, no somos los peronistas. Ellos son los responsables del resultado electoral. Al margen de que nosotros, como vos bien señalaste, los votos son los que se contaron, el discurso es el que dimos. Y un discurso encantador para nosotros, y es una satisfacción, si vos que tuviste dudas por un discurso que nosotros dimos, te convenciste que era el lugar que tenías que aplicar y que estar. Así que muchas gracias. Yo estoy agradecido a vos de que seas nuestro candidato. Guitia, usted se despide. Ay, me tomó por sorpresa, Moreno, porque estaba pensando en otra cosa. Buen fin de semana, largo a todas y a todos. Un fuerte abrazo peronista, un fuerte abrazo al equipo de Radio Caput, al Chino, a Fernando Molgaray, un fuerte abrazo a Bea, a Pimpi y a Roby, un abrazote a Roby. Un fuerte abrazo peronista y que Dios te acompañe. Y gracias por estar. Gracias por estar. Gracias.